Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorelei, nuevamente aquí con ustedes. Hoy Verónica Mendoza tuvo una entrevista con el señor Fernando Carvalho de RPP y al hombre le han llovido críticas a más no poder, porque según lo que dicen, no escuchó a Verónica, le interrumpió, gritó, reforzó prejuicios, fue malcriado y matón, o sea, casi un monstruo. Primero, tengo que decir a favor de la señora Mendoza que su crítica a la minería tiene asidero. Entre 2006 y julio del 2020 murieron 683 trabajadores mientras realizaban actividades para la gran y mediana minería. La información está en la web del Ministerio de Energía y Minas si desean revisarla. Esto obviamente es muy preocupante porque estamos en el 2020 y estas situaciones no tendrían por qué darse. La señora Mendoza menciona en la entrevista que las empresas infractoras de los derechos laborales que están a la cabeza son Buenaventura, Volcan y el Grupo Brescia, y que acá la SUNAFIL tiene que estar atenta. Y sí, tiene toda la razón, se tiene que fiscalizar para evitar que se cometan abusos a los trabajadores. Y si bien acá tiene razón, también es cierto que entre el 2007 y 2020 Ocinergmin, tal vez no fue la SUNAFIL, pero sí Ocinergmin, emitió 1.886 sanciones a 157 compañías de la gran y mediana minería y a 120 contratistas por incumplir la normatividad de seguridad. Es decir, la fiscalización sí existe y no es que estas empresas estén haciendo lo que se les dé la gana. También es cierto lo que el señor Carvalho dice, y es que aquellas empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York tienen que cumplir con ciertos estándares, incluso aquellos que tienen que ver con derechos laborales para justamente poder cotizar. Otra cosita en la que tiene razón el periodista es que Mendoza habla mucho y chanca a las empresas formales, que sí están en falta porque registran trabajadores fallecidos en cumplimiento de sus labores, como ya hemos visto, pero sin justificar esto, porque considero que es algo indefendible. Hay que reconocer que estas empresas están siendo fiscalizadas. Por algo, las multas que se les han asignado por incumplir con la normatividad de seguridad. Pero, y acá es donde digo que el señor Carvalho tiene razón, también es verdad que la señora Mendoza dice poco o nada sobre la minería informal, que si en la formal hay infracciones, imagínense cuál es la situación de los trabajadores de las mineras informales. Y no solo eso, sino también háganse una idea de lo mucho que estas empresas informales contaminan. Pero ahí sí, la señora Mendoza está mutis, calladita. Y eso me parece mal. Les voy a poner una partecita de la entrevista, la que ha estado circulando en redes básicamente. Habría que ver cuáles son esas empresas que usted dice que no reconoce derechos. La pregunta es, ¿no estará usted peor que cuando nació la izquierda en el siglo XIX actuando con un pensamiento que impide la expansión de las fuerzas productivas? Las empresas mineras infractoras de los derechos laborales están claramente identificadas. Las que están a la cabeza son Buenaventura, Volcan y el Grupo Brescia, que tiene una empresa tercerizadora que permite la precarización de sus trabajadores. Ahí es donde la SUNAFIL tiene que echar un ojo, por ejemplo. Echa un ojo bastante riguroso sobre esas empresas formales. Mucho me temo que al decir usted eso está escamoteando la realidad de la minoría informal en el Perú y desconociendo los criterios de seguridad que hay en esas empresas. Es que precisamente no los hay, porque entre Ocinergmin y la SUNAFIL se tiran la pelota para saber quién es responsable de los accidentes laborales, y porque como son trabajadores que están tercerizados a pesar de que cumplen labor permanente, y esto es tanto en la minería como en la exportación. Si usted tiene una lista de trabajadores que se han visto dañados en su integridad física y que han sido desatendidos por las empresas, yo le ruego que me la haga llegar, porque realmente de lo que uno puede ver sucede lo contrario. Las empresas formales, porque cotizan a veces en la Bolsa de Nueva York, esa es la razón y no la contraria, tienen mucho más rigor que las empresas informales, sobre la que la oiga a usted hablar muy poco. ¿Cómo financiar ese Estado para que haga todas las inversiones sociales que usted preconiza cuando al mismo tiempo se está saboteando la productividad? A eso quiero llegar. ¿Su pensamiento se ha quedado atrasado en el siglo XIX o está ubicado en el siglo XXI? Para hacer el video vi la entrevista completa y sé que este es un tema de percepciones, pero para nada vi que no dejaran hablar a la señora Mendoza, más bien al contrario.
Esta parte de la entrevista, la que han visto, es en la que el señor Carvalho se pone más incisivo y si me preguntan, no me pareció para nada grosero y sus cuestionamientos fueron totalmente válidos. Creo que está en su derecho de pedir que le pasara una lista de trabajadores que hayan sufrido daños durante sus labores a los cuales las empresas hayan desatendido. Porque una cosa es que los empleados sufran accidentes en el trabajo y que las empresas los dejen a su suerte, y otra es que se hagan cargo del daño sufrido por el trabajador en cumplimiento de su chamba. Respecto a esto no he buscado información, pero si Verónica la tiene, tranquilamente le podría haber dicho que con gusto luego de la entrevista le pasaba la información. No entiendo qué quieren los mendocistas, que el señor le pregunte, ay Veroniquita, ¿no estarás teniendo una percepción errada de los criterios de seguridad de las empresas formales? ¿No? Ay, ya, tienes razón. O que le pida, Veroniquita, por favorcito, bríndame la lista de empleados que hayan sufrido daños a los que las empresas hayan desatendido, ¿ya? Por favor. No se pasen, en verdad, si se accede a una entrevista se hace sabiendo que hay la posibilidad de que sean incisivos contigo. Y por lo que veo, la señora Mendoza lo sabe bien, la veo tranquila en todo momento, pero son sus seguidores los que se rasgan las vestiduras y se arrancan los pelos porque no trataron de manera edulcorada a su candidata. Si hablamos de entrevistas que lindaron con lo descortés, tenemos el ejemplo de la de Thorndyke con Vizcarra. ¿Quién entraba con celular a Palacio de Gobierno, el señor Richard Cisneros? A mí la fiscal de la Nación me ha contado que hasta a ella le quitan el celular. ¿Por qué Richard Cisneros ingresa? La fiscal y las autoridades entran... Karen Roca dice que usted pidió que expresamente lo dejen entrar con su celular a Richard Cisneros. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia tranquila, porque no me corro y porque estamos haciendo todo el esfuerzo para mejorar la condición de vida de los peruanos. Y así vamos a dejar nosotros encaminados el Perú del Bicentenario. Muy bien. Espero que no termine en Canadá y no me refiero a la embajada. Para mí, el expresidente ha tenido un mal gobierno, especialmente en el manejo de la pandemia, y en general tengo un mal concepto de él. Me parece una persona mentirosa y, en fin, esto no quiere decir que no reconozca que en esa entrevista, para mí, Augusto se excedió. En verdad, casi ni la pude ver de lo incómoda que me hacía sentir la forma en la que le hizo las preguntas y de lo mal que le estaba pasando Vizcarra. Me dio penita, es la verdad, y acá sí diría que una cosa es ser incisivo y otra lindar con la malcriadez, algo que no vi en la entrevista de Carvalho con Mendoza. Hablando de Fernando Carvalho, recuerdo la entrevista que le hizo a Benjamín Sillonis. Lo que veo acá no es una marcha pacífica, es una marcha sumamente agresiva y es lo más parecido que vivimos a los finales de los 80. Ica no está ni de cerca en una situación controlable. Yo no sé cómo va a ser las fuerzas policiales para poder controlar lo que se ha generado ayer. Cuando uno ¿Pero qué tiene que ver eso con el terrorismo, señor Sillonis? ¿Qué tiene que ver eso con el terrorismo? Han violentado la propiedad privada sin ningún pedido. Yo, como gerente general, no tengo ni un solo pedido de ningún gremio, de ninguna nada. Han ingresado, han violentado propiedad privada, han atacado al personal porque no se solidarizan con ellos. Es decir, si uno no marcha a romper cosas, a destruir cosas, te atacan. ¿Eso es lo más parecido a lo que vivimos en el terrorismo o me equivoco? Yo creo que se equivoca, porque eso es desconocer lo que la criminalidad terrorista significó en el Perú y utilizar un traumatismo histórico de nuestro país para denigrar a personas que se comportan de una manera ilegal, sin duda, pero que no merecen ser llamados terroristas. Eso no hace sino envenenar el diálogo político que debemos mantener lo más serenamente posible. Lo primero que hemos pedido es que nos digan con quién podemos hablar, pero no hay una cabeza, entonces esto preocupa muchísimo. Pero si lo llama terroristas por adelantado, señor Sillonis, ¿quién va a querer hablar con usted? Acá sí Carvalho era el héroe por darle una jalada de orejas a Sillonis, y yo considero que el periodista tuvo razón cuando le dijo, si los llamas terroristas, ¿quién va a querer hablar con usted? Al decir esto planteó un muy buen punto, a pesar que quienes estaban causando daños a la propiedad y protestando en general de manera agresiva, para mí sí estaban actuando como terroristas. Pero ya sabemos cómo es, cuando alguien hace algo que nos gusta, héroe. Y cuando esa misma persona hace algo que nos incomoda, lo lapidan a morir. En fin, la hipotenusa. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Ojalá las cosas se solucionen, porque ahora de nuevo hay otro paro agrario en la Panamericana Sur, Panamericana Norte. Ojalá que el gobierno actúe bien, esperemos eso.
Nada, les mando un beso, un abrazo. Chao.